bueno, yo creo que se le está dando naturalidad a la reflexión, al análisis, también a la autocrítica interna. Yo, siendo secretario general, me hinché a decir que, oye, que quien fuera crítico, tuviera visiones distintas, que lo dijera, que yo creo que eso es una fortaleza de las organizaciones y no una debilidad. Bueno, yo he apoyado públicamente y apoyo públicamente el manifiesto de las 600 compañeras que han planteado que tenemos que tener un PSOE menos machista y me lo cuento a mí mismo. También manifiesto Izquierda Socialista hace una semana sobre la paz en Palestina, que también decía cosas muy sensatas, y también apoyo esto. Yo todo lo que sea gente que se para a reflexionar, a pensar, a opinar, a proponer, me parece un valor enorme para el partido y que lo que hay que hacer es fomentarlo, incentivarlo. Ya te decía antes que como secretario general yo además lo pedía públicamente, que se hiciera público, que la gente opinara públicamente. Eso es un síntoma de pulso de la organización, de ambición de país, y creo que es una muy buena noticia para el PSOE que haya 600 mujeres, un Jordi Sevilla, una corriente como Izquierda Socialista opinando y dando criterio. Pues ojalá se pudiera, sí, sería lo deseable, ¿no? Ya el mero hecho de que existan, de que leamos estos 3 manifiestos como ejemplo, ¿no? Pues ya supone que en las agrupaciones, los militantes, pues lo comentan, lo reflexionan, les llega a las direcciones también a todos los niveles, y eso sirve para que todos aprendamos y maduremos nuestra posición, y sobre todo para dar una imagen pública de fortaleza, de un partido vivo, con gente que piensa, que opina, que tiene criterio propio, ¿no? Lo que pasa es que hay una cultura general, no pasa solo en España, pero también en España, en el que se interpreta como debilidad, como ruptura del partido, como que una guerra civil en el PSOE. Hombre, si estamos todos los días diciendo que los partidos no sean sectas y que la gente opine, y cuando la gente opina resulta que hay una guerra civil, no, hombre, no. La gente opina porque con naturalidad y con la misma ideología, pues la gente tenemos diferentes formas de ver las cosas. Bueno, hay mucha gente que puede estar de acuerdo con unas cosas, con otras más, con otras menos, unas les parecen más interesantes, que no se atrevan a decirlo. Yo no diría la palabra atrever, pero hay que entender también desde fuera del partido que hay una cultura de organización en la que el respeto a un gobierno, el respeto a un secretario general que es presidente del gobierno, es algo también para nosotros muy importante, ¿no? Por eso hay mucha gente que le sigue costando, o casi nos sigue costando, hacer autocrítica interna, porque no se malinterprete eso como una crítica a un secretario general, ¿no? Y eso sigue operando. Entonces hay gente que entiende la lealtad al partido como no hacer autocrítica, no hacer reflexión. Y eso, bueno, pues quizá es un avance en madurez que tenemos que tener como organización, que hoy todavía cuesta, porque existe esa cultura en la que se puede entender que eso es hacer daño al partido en vez de fortalecerlo, que es lo que yo creo que es. Bueno, no que no me guste, hombre, cada uno tenemos una forma de hacer las cosas, ¿no? Yo te puedo decir, como secretario general, lo que yo intentaba en Madrid, ¿no? Yo creo que hay 2 grandes tareas en política. Políticas públicas, es decir, que construir infraestructuras, aprobar leyes, que haya políticas de educación, de sanidad, y 2, generar convivencia. Generar políticas públicas y generar convivencia. Y la tarea de generar convivencia es muy difícil, pero muy importante. Y pasa porque un partido como el PSOE establezca una relación con los ciudadanos de este país de respeto. Hay que respetar a todo el mundo. Dices, hombre, y a los que votan a Vox también, que son, por cierto, mucha gente joven que no tiene ideología de ultraderecha, sino que tienen frustración por no poder adquirir una vivienda, por no tener un empleo con un sueldo digno, y que esa frustración la pueden traducir en un momento concreto en votar a Vox o en votar a Podemos hace 10 años. Pues precisamente lo que hay que hacer es entender a todos esos jóvenes, tratarles con respeto y tratar de ofrecerles un proyecto de país y soluciones a sus problemas. Entonces yo pondría más énfasis, respondiendo a tu pregunta, en generar convivencia. Y bueno, yo creo que se debe a expectativas frustradas de mucha gente que entiende que el sistema le iba a dar seguridad y oportunidades que no le está dando, ¿no? Porque no están pudiendo desarrollar un proyecto familiar o emanciparse en el caso de los jóvenes, o que ven muy lejos el poder adquirir una vivienda, o que no consiguen empleos estables y con buenos sueldos, y que cuando ven que el sistema falla y que no les da esas seguridades y oportunidades, buscan cómo cambiar el sistema, ¿no? Y el voto más útil, rebelde para cambiar el sistema hace 10 años fue Podemos y hoy es Vox, ¿no? Entonces, claro que me preocupa mucho. Tenemos parte de culpa, sin duda, el PSOE, pero esto es un fenómeno global, ¿eh? No está pasando solo en España, pero pasa también en España. Y yo creo que también tiene mucho que ver este fenómeno con la respuesta de los progresistas. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado, por desgracia, también en Reino Unido. Y es que se produce un problema, y es que en ocasiones los dirigentes socialistas o los referentes socialistas
como que juzgamos a la gente por decisiones o por opiniones que tienen, en vez de tratar de entenderles. Oiga, no juzgue usted a un joven de 20 años o a un señor de 70 o a quien sea, no le juzgue por cómo vota. Trate de entender por qué vota así, ¿no? Y esa capacidad de autocrítica y de tratar de generar empatía, de ver en qué podemos ser útiles, para qué sirve el PSOE, qué utilidad puede tener el PSOE para volver a que mucha gente que ha ido a votar a Vox pueda entender que el PSOE puede resolver esos problemas que le generan frustración. Ese es el reto que tenemos, y responsabilidad, claro que es nuestra, por no haber sido capaces de ofrecer soluciones de forma eficaz y práctica a esos problemas que frustran a mucha gente. Pues yo creo que es de los principales problemas que tenemos. No solo el PSOE, la democracia. La democracia se basa en la confianza de la gente. Hay unas instituciones, unas normas, pero si no hay confianza de la gente no opera la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que la corrupción es un desincentivo a la confianza absoluto. Y da igual el partido que la cometa, ¿eh? En este caso me duele mucho más porque han sido dirigentes del PSOE los que presuntamente han sido corruptos. Pero es que cuando hay corrupción en el Partido Popular también pierde el PSOE. Y sobre todo pierde la democracia. Entonces hay que responder con contundencia, y responder con contundencia a casos de corrupción en tu partido pasa por, 1, olvídate del y tú más, no hagas nunca jamás una referencia a la corrupción de otro partido, jamás, porque eso genera todavía más desconfianza. 2, no tratemos a la gente como tonta, los casos son los que son y la gravedad es la que es, no paños calientes ni tratar de reducir la gravedad. Y 3, soluciones concretas para el lunes. Ha pasado esto, es grave. ¿Qué vamos a cambiar el lunes para intentar que esto no vuelva a pasar? ¿Qué medidas concretas hay? Eso es, yo creo, la respuesta que hay que dar en cualquier caso de corrupción. ¿Y qué le ha dado el secretario general? Bueno, yo creo que se han asumido responsabilidades, pero creo que en la retórica y en el debate a veces entramos en el y tú más y es un error muy grave. Creo que a veces intentamos poner paños calientes y hacer comparativas con otros casos, que es un error. La corrupción es grave en sí, da igual que sea 1 euro que 1 millón, y hay que responder exactamente igual, y sobre todo creo que debemos dar respuestas muy concretas y soluciones. Nosotros hicimos una cosa como alcalde de Soto del Real, que es dar acceso a toda la oposición, incluido Vox, a todos los programas informáticos donde están los registros de entrada y salida, contabilidad, facturas, decretos, todo absolutamente lo ven todos los concejales de la oposición. Y me decían algunos, es que si hacemos algo mal lo van a ver. Claro, eso es lo que quiero, que si hacemos algo mal lo vea Vox y lo vea el PP. Es una actitud en el ejercicio del poder. Y esa es la única respuesta ante la corrupción que genera un mínimo de dignidad y de confianza en la gente, y hay que ser contundente, y eso se puede hacer a nivel autonómico, yo se lo propuse a Ayuso, se puede hacer a nivel nacional y lo puede hacer el partido a nivel de partido, hacer públicas sus cuentas y accesibles a los ciudadanos. No se puede responder poniéndote los zapatos de otro de esa forma tan sencilla, pero sí te diré respondiendo a esa pregunta que creo que el mayor riesgo para la democracia es el populismo y la polarización. Y respondiendo a tu pregunta, creo que el esfuerzo que tiene que hacer el PSOE por su parte, y también le pediría al PP por la suya, es el PSOE, en vez de dedicarse a empujar a Vox, en vez de dedicarse a empujar al PP hacia Vox, habría que hacer el esfuerzo por tratar de alejar al PP de Vox. Y creo que el PP debía hacer el esfuerzo por, en vez de empujar al PSOE hacia los nacionalistas o partidos más radicales, tratar de alejarle de esos partidos. Y si ambos hiciéramos ese esfuerzo, seguramente podríamos minimizar la polarización y el populismo. Mira, el otro día decía el secretario general del PSOE en La Rioja que España no está preparada para una gran coalición, estoy de acuerdo, y decía, pero sí creo que hay que llegar a algunos acuerdos. ¿Cómo no vamos a tener la responsabilidad de llegar a acuerdos con el tema de vivienda, con el Partido Popular, que gobierna la inmensa mayoría de comunidades autónomas? Es que quien plantee que no hay que llegar a eso está siendo un irresponsable. O política internacional, el lunes tenemos una reunión importante, ojalá sea constructiva, productiva y sirva para algo. Por lo tanto, en vez de empujar hacia los extremos al otro partido, tratemos de buscar qué puntos de encuentro tenemos. Bueno, lo dije en su momento, cuando ya se hizo el pacto entre el PSC y Esquerra, y creo que afortunadamente una de las partes que a mí me preocupaba mucho, que era la cesión de la recaudación, se ha parado. Me parecía un absoluto disparate desmontar la agencia tributaria en Cataluña, que es la joya de la corona de la administración pública de este país, la agencia tributaria española, desmontarla en Cataluña me parecía y eso afortunadamente ha quedado fuera, ¿no? Ahora, del resto del acuerdo, creo que hay como dos caminos en los que se profundiza. Uno, aumentar el peso de la financiación autonómica, perfecto, que haya más financiación para administraciones que cada vez gestionan más funciones.
Ojo que ahí se nos olvida la financiación local, lo digo de paso, que es la gran olvidada en todo esto, pero hay un segundo camino que es el de la ordinalidad, donde yo creo que el planteamiento, la acepción de ordinalidad que utiliza Junqueras no es compatible con una visión solidaria de la financiación autonómica. Y te digo una cosa que me ha generado la reflexión estos días. La España autonómica fue fruto de un debate en el que los partidos de la derecha aceptaron y asumieron valores de la izquierda, la solidaridad, la equidad, la justicia social. Es decir, la izquierda ganó ese debate. Lo que no tendría mucho sentido es que ahora fuera la izquierda, no la derecha, la que reabriera el debate para ganarlo con sus valores, sino que fuera la propia izquierda la que reabriera un debate que ya ganó hace 40 años con la Constitución, con la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, ¿no? Yo espero que las resoluciones del Congreso Federal, en las que, por cierto, yo trabajé mucho con Guillermo Fernández Vara, esta semana releía los WhatsApp que nos intercambiamos y los documentos, y se consiguió evitar que la ordinalidad formara parte de las resoluciones del Congreso. Yo creo que fue un acierto y ojalá que así se mantenga, fruto de toda la conversación y negociación que ha empezado ahora. Sí, creo que la ordinalidad, entendida en la acepción que la entiende Junqueras, hay otra acepción que a mí no sería mi modelo ideal, pero creo que es aceptable y negociable, que es decir, su posición en términos de Producto Interior Bruto va a ser la misma antes de que opere el sistema de financiación, antes de que usted transfiera y reciba, que después. Esa ordinalidad creo que es discutible y creo que sería aceptable, pero la ordinalidad en términos de que cada región tiene que recibir en función de lo que aporta implica dos cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Primero, que no aportan las regiones, no aportan los territorios, aportan las personas, cada individuo y cada empresa que paga sus impuestos. Y dos, que el orden y la cantidad de lo que recibes para financiar los servicios públicos que son necesarios dependan de lo que has aportado. Es que no es así. El sistema tiene que basarse en un principio muy claro. Cada uno, cada persona aporta según su capacidad económica y cada territorio recibe según su necesidad de prestar servicios públicos y del coste que sostienen en su territorio. Y de ahí no se puede mover uno, porque esa es la esencia del modelo. Bueno, legitimidad sí, porque tiene el Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda, yo creo que legitimidad sí se tiene. Otra cosa es que en ese diálogo y en esa conversación haya que tener la sensibilidad de escuchar a los gobiernos autonómicos, por supuesto incluidos a los del Partido Popular, que tienen todo el derecho a participar en el debate y en las propuestas. Es que hablar de futuribles es difícil, pero entiendo que pasará como ha pasado otras veces. Todas las etapas se inician, finalizan, sea en 2 años, en 6, en 10, cuando sea, y ahí el PSOE volverá a tomar una decisión. ¿Qué papel, qué utilidad tiene para España, ¿no? Yo creo que el PSOE puede aspirar a plantear un modelo en el que sea mucho más de izquierdas en el fondo y en las políticas y mucho más moderado en las formas, ¿no? Y quizá ese sea un camino, pero bueno, eso lo veremos cuando toque. Yo creo que el planteamiento de modelo de país al que aspirar puede incluir políticas más eficaces en términos de izquierdas en cuestión de lucha contra la pobreza. Estamos con 1/3 de los niños de este país en situación de pobreza, de lucha por mejora de las condiciones laborales, no solo en términos de salario mínimo, donde se ha mejorado muchísimo, sino en términos de salario medio y mediano. Creo que se puede y se debe ser mucho más eficaz en políticas de vivienda. Bueno, creo que en todo eso tenemos margen para tener una posición más de izquierda de las que tenemos hoy, ¿no? Es verdad que el IBEX 35 está en cifras récord, que los beneficios de las grandes empresas es récord, y creo que nos falta tener una posición algo más de izquierdas en redistribución, en lucha contra la pobreza y en políticas de vivienda. Pero también creo que en ese ejercicio de generación de convivencia tenemos que ir a una política de formas bastante más moderada y en la que tratemos de generar esa unidad y ese respeto a todos los ciudadanos. Bueno, desde luego yo aporto hoy, aportaré mañana y aporté ayer, y todo el que quiera escucharme sobre cómo creo que debe ser el PSOE y qué utilidad debe tener el PSOE para España, es que ese es el objetivo. El PSOE siempre ha tenido ese debate entre ser un partido radical o un partido reformista.
y yo creo que hay que superar ese debate, ir a un PSOE de futuro en el que se visibilice qué tenemos que aportar a la socialdemocracia en la nueva sociedad de la tecnología, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, el nuevo orden geopolítico mundial, qué papel le queremos dar a Europa. Esos son los grandes debates y los grandes proyectos que el PSOE tendrá que afrontar en futuras etapas, y yo voy a estar encantado y asumo además la responsabilidad de aportar constructivamente a ello, pero papel ninguno, el papel el de aportar, como he intentado hacer siempre en los congresos federales. Sería muy interesante, lo he dicho varias veces públicamente. Creo que los liderazgos femeninos, fíjense, yo dejé de ser alcalde y quien eligieron los compañeros, compañeras en la agrupación y luego los vecinos y vecinas fue una alcaldesa y lo está haciendo magníficamente bien. Y además los liderazgos femeninos tienen un plus que en este mundo en el que vivimos de bullying geopolítico y de tensiones, creo que ayudaría mucho a la gestión de esta complejidad en la que vivimos, ¿no? Y además hay magníficas compañeras que seguro que en su momento tienen la ilusión y la ambición, pero bueno, son futuribles, veremos a ver. Rencor no, porque no creo que sean temas personales. Yo creo que hay diferentes formas de ver las cosas, diferentes planteamientos, diferentes actitudes en el ejercicio del poder, y que cada uno tenemos una forma, una ética, una forma de operar en política, y todas son respetables y legítimas. Yo creo que en el eje izquierda-derecha cada uno tiene que ubicarse donde consigue que están sus valores. En el eje moderación o populismo macarreo, yo creo que la moderación es lo único que ayuda a generar convivencia, y desde luego en el tercer eje, que es el eje de la honestidad, es indudable que hay que estar en valores de participación, de transparencia, de honestidad y de democracia y libertad, ¿no? Y bueno, pues todo el que se ubique ahí tendrá siempre mi simpatía y mi apoyo, y hay gente que, bueno, que tiene otras visiones que también son legítimas. Hombre, claro, siempre va a haber diferentes posiciones en las formas, en la ideología y en la honestidad. Por desgracia hemos visto también que ha habido casos de corrupción. Sí, claro, en ese momento, vamos, yo creo que se vio muy claro en la propia conversación mi posición, ¿no? Es verdad que yo tengo la mochila de ser técnico de Hacienda del Estado, y que para nosotros la protección de los datos de carácter personal es la norma número 1 en la agencia tributaria, ¿no? Entonces, pues a mí eso me chocó bastante, y por eso pues tratamos de acreditarlo todo bien. Bueno, fruto del Estado de Derecho operando, ¿no? Ha habido un juicio que yo creo que nadie pone en duda, que fue un juicio con las garantías procesales que debía tener. Es verdad que hay unos votos particulares que tienen cierta solidez también, pero la sentencia de casi 200 páginas yo creo que también es una sentencia que recoge lo que hubo en el juicio y lo que han considerado los jueces, que son quienes tienen que tomar la decisión. Pues seguramente sí. Desde luego no cambiaría el tono propositivo. Las 20 y tantas cartas que les mandé con propuestas concretas y con petición de reunión para ver qué hacíamos con la FP de 30.000 chavales sin plaza, o las listas de espera crecientes en la Comunidad de Madrid, o todos los proyectos de vivienda que le planteé, eso no lo cambiaría. Pero seguramente, hombre, en el debate del día a día, pues seguro que algún día podíamos haber estado más finos, o la propuesta haber sido más acorde a... En fin, claro que hay cosas que cambiar. Desde luego, creo que todos cometemos errores, y creo que todos vivimos con contradicciones, y quien no reconozca que vive con contradicciones, pues seguramente te esté engañando. Yo creo que tienen que presentarse, vamos. Ha dicho ya el gobierno 20 veces, y ojalá en vez de 21 los presente, ¿no? Porque creo que sería una noticia de normalidad institucional, que es lo que hace falta. Que haya presupuestos, que se debatan, que opine el Parlamento, que para eso está, y ojalá que se aprueben y puedan ayudar a desarrollar país, ¿no? Y luego, pues es verdad que de los 3 años la intensidad política que tenía de visitar todos los municipios, de reuniones con asociaciones, colectivos, empresas, ahora tengo más margen para escribir, estudiar, y sobre todo a nivel familiar. Yo los fines de semana no existían, y ahora mis hijos de 4, 6 y 8 años y mi mujer pues lo pueden disfrutar, y sobre todo yo de ellos, vamos. Javier Solana. Para mí mi referente siempre ha sido Javier Solana, tanto en su forma de entender la política, los valores que tiene, y también el análisis geopolítico. Tengo mucha relación con él, hablo mucho con él, y para mí es el referente. Pero todos los que has dicho también son gente a la que hay que escuchar y de la que se aprende. Con quien más relación tengo es con Eduardo Madina, porque hemos sido compañeros de muchas etapas y tenemos una amistad también personal, y yo me identifico mucho con su planteamiento y su forma de entender la política. No, es que la palabra rebelde
implicaría que el hacer opinión, el hacer reflexión, el hacer autocrítica fuera algo negativo. Y yo creo que quien dé opinión en el PSOE está haciendo un favor al PSOE. Yo pedí como secretario general que se hicieran públicas las críticas, las posiciones, las diferencias, y no consideraba rebelde a nadie que lo hiciera. Es verdad que se hizo poco porque no conseguimos cambiar esa cultura de organización a la velocidad que yo hubiera querido, ¿no? Pero desde luego no hubiera considerado rebelde, todo lo contrario. Hubiera considerado absolutamente leales a quienes opinaran de forma distinta y lo hicieran público para que se viera pulso en la organización. Vamos a ver, todas las bases de los partidos tienen una posición, digamos, más vehemente que la votancia, si podemos usar esa palabra, de los partidos. Eso ha sido así siempre, ¿no? Y lo sigue siendo. Y además hay que entender, cosa que desde fuera del PSOE a veces cuesta, que ser socialista, pertenecer al PSOE, es algo identitario. O sea, un señor o una señora de 50 años es padre de 3 hijos, es trabajador y es del PSOE y del Atleti. Y ser del PSOE es como ser del Atleti o ser del Madrid. Hay un sentimiento de pertenencia, una emoción que va más allá del que se hace de Greenpeace unos años y luego de... No es eso. Entonces, cuando se hacen críticas internas, pues hay mucha militancia y con ese sentimiento interpreta esas críticas internas como que se hace daño a algo que es su esencia, ¿no? Por eso hay que ser muy respetuosos también con la militancia socialista y entender que esas críticas constructivas hay que hacerlas de forma educada, respetuosa y con apoyo siempre a los dirigentes en cada etapa se encargan y ayudándoles dando ese criterio, ¿no? Pero esa evolución cultural y ese saber desde fuera interpretar por qué la militancia del PSOE tiene ese sentimiento, yo creo que es muy importante para que no se perturben debates que no son guerras civiles ni traiciones, sino que son constructivamente aportaciones que hacemos para que al partido le vaya mejor.